Ahora sí. Bueno, muy buenos días para todos, buen comienzo de semana, el último día del mes de enero, que ya nos encuentra, bueno, pensando en, si bien nosotros ya hemos venido trabajando juntos desde la distancia con Rosario, desde mucho tiempo, y bueno, sumado también a Elizabeth, que se ha unido también a nuestras propuestas en relación a, bueno, a dos dinámicas, o dos instituciones, que de alguna manera, preocupados por la profesionalización docente, es que estamos hoy en esta instancia, ¿no? Y que nos convoca el concurso de maestros de primer grado, y es así que, bueno, fundades por un lado, la Fundación Desafío, que ahora le vamos a contar de qué se trata, y Recursos Dinámica, que por eso decíamos que nos acompaña Elizabeth. Nosotros somos maestros, antes que nada, que ya les digo que venimos trabajando juntos hace bastante tiempo, y pertenecemos, bueno, nos ha unido la Fundación Desafío, una fundación que, si ustedes me permiten, les voy a ir mostrando la página para que ustedes puedan conocerla, verla, con representantes de alguna manera del país, ¿verdad? De nuestro país, una fundación que surge dadas las necesidades de formación de los docentes, bueno, con espacios de intercambio. Es una fundación que tiene no muchos años, y bueno, la idea es esta de generar como espacios de intercambio que hagan a la profesionalización docente, a la investigación, y es así que, bueno, acá en la página que les estoy mostrando, bueno, cuáles son como los objetivos, la misión que tiene la fundación. Vieron que ahí tiene que ver un poco, uno de los cometidos es esto, ¿no? De intercambiar a partir de espacios que hagan a los encuentros docentes para generar, bueno, espacios de reflexión, de intercambio, de acuerdo a las necesidades de los docentes en territorio, ¿no? Los docentes que de alguna manera hacen el día a día en las aulas, tanto en cualquiera de los subsistemas, ¿verdad? Promover actividades académicas, divulgar estudios e investigaciones, asesorar a docentes y entidades educativas, ¿no? De acuerdo a las necesidades de territorio, y la cooperación entre entidades nacionales e internacionales como forma también, ¿no? De ampliar nuestro espectro con otras instituciones que estén en la misma línea, ¿no? Intercambios con otros países. Y bueno, con este claro objetivo de la profesionalización, ¿verdad? Quienes formamos parte de la fundación, bueno, somos docentes con larga trayectoria en los subsistemas, bueno, la presidenta es Hilda Zurraco, Juan José Villanueva es el secretario, todos docentes del país, ¿verdad? De nuestro país, y con espacios de trabajo, digamos, en los diferentes subsistemas, ¿no? Una comisión, también un consejo académico, que, bueno, integra Rosario también, junto con otros docentes, que, bueno, básicamente ustedes pueden fijarse en la página, bueno, y sin duda que también pueden formar parte, ¿no? Ahí están las formas de contacto, formar parte, asociarse, ¿no? Como, bueno, siempre uno necesita en estos espacios de intercambio, intercambiar con otras personas desde otros espacios, así que, bueno, los invitamos también a que si quieren sumarse y formar parte de esto. Un apunte, Rubén, perdón. Los invitamos además, como dice Rubén, a que recorran la página si quieren adherirse. Además allí hay un formulario, pero hay una publicación que aparece allí que dice: los docentes tienen la palabra, que fue un concurso que se recopiló experiencias muy valiosas de docentes de todo el país, de nivel primaria, secundaria, UTU y formación docente. En breve vamos a estar publicando el segundo concurso, que fue en pandemia. Por tanto, la convocatoria fue enseñantes y aprendientes en el aula virtual.
Es decir, hacemos convocatorias año a año para concursos y ahora próximamente vamos a hacer para artículos, porque nosotros somos de los que creemos, yo particularmente creo, que en realidad los docentes y los maestros particularmente no tenemos espacios de publicación de nuestros proyectos, de nuestras escrituras, de cosas muy valiosas que hacemos en las escuelas y no tenemos lugares donde publicarlas, ¿sí? Entonces, es una buena oportunidad, ustedes recorran el aula, además de que van a quedar colgadas, ¿verdad? Estas instancias, ¿sí? Es más, si bajas un poquito, Rubén, allí ya hicimos hace 2 meses otro encuentro que fue sobre habilidades socioemocionales, ¿sí? Que posible, sigue bajando, Rubén, por favor, que está más abajo eso. Posiblemente lo reeditemos porque también fue muy fructífero para los docentes esas instancias que tuvimos. Capaz que ya lo levantaron, lo cual no creo, pero no importa. Era para dejar visible estas instancias, que la gente encuentre rápido la información, ¿sí? Pero bueno, si ustedes entran, allí el seminario, exacto, estaba en actividades, es verdad. ¿Ven? Allí tienen las 3 grabaciones, que es de educación emocional, tiene que ver con la comunicación asertiva, con cómo desarrollar escenarios socioemocionales hoy. Allí tienen ustedes a cargo de una licenciada y doble licenciada en psicología y en relaciones laborales, así que los invitamos también, sin más, a recorrer la página. Muy bien, y ahí en este espacio, en actividades, también va a quedar las grabaciones, como decía Rosario, de estos encuentros. Bien, en esto de la presentación de las instituciones, bueno, también nos acompaña Elizabeth, que bueno, es un puntal fundamental también, ¿no? En esa idea de librera, como ella sostiene por allí, esos encuentros con los libros. Ya tenemos otras instancias de haber trabajado juntos, que bueno, que también son necesarios, ¿verdad? Bueno, esos asesoramientos, esos espacios también de búsqueda, ¿no? De consultas, de búsquedas de algo. Bueno, también una institución que está preparada y está trabajando en esta línea también de la profesionalización docente. Así que, Elizabeth. Bueno, muchas gracias, Rubén y Rosario. Mi nombre es Elizabeth, dirijo Dinámica, este año cumple 15 años, y esta es la primera actividad del año que hacemos, junto a ustedes, en realidad acompañándonos, porque esta iniciativa nace de la Fundación. Simplemente nosotros estamos acompañando este valioso aporte que están haciendo ustedes, de la mano, en la cara de Rubén y de Rosario, que tengo la suerte de conocer desde hace mucho tiempo. Contarles a los presentes que Rubén y Rosario son tenaces, son muy valiosos, muy apasionados por lo que hacen. A veces nos encontramos chateando a horas extrañas, pero con la confianza de que estamos haciendo algo en relación a nuestra pasión. Y bueno, felicitarlos, Rubén, y agradecerles, Rosario, a los dos también por este espacio, porque es un espacio muy valioso, muy comprometido, y esto me parece que es inspirador y que ojalá resulte así también para los presentes, no solo un espacio que sirva, digamos, y útil para lo puntual que es el concurso, sino también para inspirarse en lo que es ser docente. Dicho esto, bueno, acá Rubén está presentando una diapo que preparamos el año pasado para un encuentro que hicimos en relación a los 100 años de Freire, donde cuenta esto de que Dinámica fue fundada en el año 2007, nos dedicamos a asesorar a docentes y estudiantes del área con bibliografía. Estamos permanentemente buscando y atesorando aquella bibliografía que a lo mejor tiene unos cuantos años, pero que es valiosa y que vale la pena tener en la librería, y a la vez buscando
las nuevas voces, que también vayan en relación a hacer aportes en la educación. Así que tenemos un catálogo especializado, todo lo que dice acá es cierto, y atendemos personalizadamente. En este momento nuestra librería está en El Pinar, en Ciudad de la Costa. Por ahí había una foto de la entrada de la librería, es una casita de la costa, que fue convertida en librería, y allí recibimos, podemos decir hoy día que no solamente a los docentes de acá, de la zona, sino que quien sale de vacaciones se hace un paseíto y entra al Pinar a visitarnos, y eso es hermoso porque recibimos gente de todo el país. Y a ustedes también están invitados a venirse cuando quieran. De todos modos, también atendemos a través de WhatsApp, a través del Facebook. Ese es nuestro espacio, tenemos una mesa en la cual quien se sienta va a pasar una hora ahí. Tiene que venir con tiempo porque hay mucho para ver. Estamos especializados también en literatura infantil, como se ve en la foto. Y bueno, la idea de esta presentación es simplemente darnos a conocer, que sepan que estamos a las órdenes para lo que precisen. Hay mucho material circulando, por suerte, en las redes también. Cuando Rubén comparta la bibliografía, van a ver que hay muchos links de bibliografía que está libre de uso, y eso está buenísimo porque es muy vasta la bibliografía sugerida, y bueno, no toda se consigue además por el tema del año de edición y eso. Acá estamos mostrando el IFD de la Ciudad de la Costa, que es el instituto de formación docente más cercano que tenemos y con quien más vínculo presencial tenemos. Y bueno, quizás pasar a la placa de nuestros datos, Rubén, simplemente para dejarlos por ahí a mano, para quien quiera. Está en la última diapo. Quien quiera tomarlos, quien quiera tenerlos presentes, que puedan contar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias por... Ven, ahí está toda la presentación que hicimos de Freire, está las órdenes también para que la compartan, para que la tengan, para que tengan ese PPT, que tiene toda la historia, el ensamble entre la historia de Freire y la bibliografía de él. Acá están las redes, estamos en el Instagram con dos nombres. El de Recursos Dinámica es el que está dedicado solamente a docentes con bibliografía acorde, y Dinámica Libros está más vinculado a la literatura infantil. En el Facebook, ahora justo estamos como Recursos Dinámicas, emparejamos los nombres para que esta era de septiembre y están atrasados la placa en ese sentido. El nombre que nos encuentran en Facebook es Recursos Dinámica también. Y tenemos una página que a lo mejor mañana, Rubén, si me das un espacio, y Rosario, les muestro cómo funciona, para que vean cómo hacer las búsquedas ustedes independientemente, porque tenemos un área docente al lado izquierdo, digamos, de la página, que está organizada por áreas, y que puede ser interesante para poder buscar. Todo lo que aparece en la página tiene una banderita que dice si está o no está. Pero hay muchas cosas que además tenemos en la librería que no aparecen en la página, porque bueno, el tema de los libros es infinito y nuestra capacidad es finita, y ahí es donde nos encontramos a veces sin la capacidad de poder actualizar todo lo que vamos teniendo. Así que siempre la consulta por WhatsApp o por Facebook o por Instagram. Si no encuentran algo en la página, está bien hacerla porque a veces no nos da el tiempo para eso. No les quito más tiempo, muchas gracias por la escucha. Suerte a los participantes, estudien. Como decía una maestra en una charla que hicimos el año pasado, que nosotros estuvimos activos con la presentación del concurso de directores, decía que la gente concurse, que los maestros concursen, le hace bien a toda la escuela, a todo el sistema, porque todos nos ponemos a estudiar, a ver, a revisar, y eso derrama sobre los compañeros, sobre las instituciones, sobre uno mismo, porque vuelve a encontrarse con lo que sabe, pone en juego el saber, como dice Alicia Fernández, y eso es muy bueno para todos. Así que, adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias.
Gracias, Elizabeth. Y sin duda el miércoles, que nos encontramos otra vez con Freire, esto también va a formar parte de la presentación, y algunos datos que retomamos allí, como decía Elizabeth, en un encuentro que tuvimos con estudiantes de formación docente el año pasado. Retomamos eso y trabajaremos Freire el miércoles próximo en esta idea bueno, de avanzar en la propuesta de los encuentros, ¿no? del concurso. Ahí vuelvo a la presentación inicial, donde, bueno, estuvimos, digamos, de alguna manera pensando, ¿no? Estos encuentros, estos 3 encuentros, que también no necesariamente van a ser como allí dice, sino algunas pistas, ¿no? para la producción con sentido, desde marcos teóricos vigentes y reflexiones críticas que ayuden a la transformación educativa, ¿no? Esa transformación educativa que se hace un poco lo que decía Elizabeth, ¿no? En los territorios, desde el día a día, ¿no? Cuando uno de alguna manera también pone el pienso en las decisiones, en lo que hace, pensando, bueno, en esa transformación educativa, ¿no? Tanto de todos los actores educativos. Entonces, vemos el concurso como una instancia de desarrollo profesional, ¿no? Más allá de que iremos trabajando hoy en relación a esto que implica, ¿no? El desarrollo profesional, que implica la instancia de concurso, esa primera, alguien decía por allí al inicio, un poco nerviosos, ¿no? Para algunos es la primera instancia, ¿no? La primera vez que se enfrentan, ¿no? a una instancia de concurso. Bueno, la idea es un poco pensar juntos esto, ¿no? Estas pistas, qué escribo, desde qué lugar lo escribo, cómo lo escribo, qué es lo que quiero decir. Bueno, sin duda que tiene que ver con esos marcos teóricos y esos espacios de investigaciones vigentes, ¿no? Sobre las diferentes propuestas que de alguna manera hace el propio Consejo, ¿verdad? O la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en este tiempo, acerca del concurso, ¿no? Ese primer concurso para el acceso a ese, como otra pata, ¿no? Ese cargo docente efectivo que uno aspira en su primer momento. Entonces, cuando pensamos esto, pensamos también ahí les comparto el recorrido, bueno, ¿qué implica la escritura académica para un concurso, ¿no? Eso que de alguna manera escuchamos, insistimos mucho desde la formación docente, bueno, ¿qué implica escribir, ¿no? Y es allí que tomamos, bueno, la escritura académica, las funciones, a partir de, bueno, de algunos marcos teóricos vigentes en relación a esto, tomando, bueno, como referente indiscutible, contemporáneo, Federico Navarro, sin duda con aportes de otros autores, ¿no? Y eso es un poco lo que trabajaremos en esta primera parte, y el analizar las bases del concurso de maestros también, que eso es interesante, importante, qué es lo que solicitan, que a partir de ahí, desde esas bases es que se va de alguna manera a corregir a través de los tribunales que la propia Dirección General, en este caso de primaria, hace, ¿no? en sus espacios. Y después esta idea del concurso como estrategia de profesionalización docente, ¿no? O sea, como ese espacio de transformación de prácticas, de nuestro pensar, de esa transformación diaria, ¿no? En el hacer docente. Rosario, ¿algo para contar desde acá? Sí, sí. Esto que nos está diciendo Rubén, lo pensamos cuando queríamos, en definitiva, planificamos este apoyo para ustedes. Teníamos bien en claro que ustedes, en definitiva, están concursando porque quieren efectivizarse. Y eso nos ocurrió a todos los maestros cuando iniciamos nuestra carrera, ¿verdad? Porque eso da, desde el punto de vista laboral, determinadas seguridades, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero nos parecía que el aporte más importante para esto es, a partir de esta pregunta un poco, ¿por qué el concurso es un espacio de formación? ¿Cuál es
¿para qué nos sirve el concurso además de lograr un cargo efectivo en el sistema? ¿Sí? Nos tiene que ser útil para profesionalizarnos, tiene que ser instancias profesionalizantes un concurso, no solamente desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque necesitamos ir haciendo esa articulación entre lo que estudiamos y lo que hacemos. Aquello que los autores llaman la relación teoría-práctica. Si yo estudio un repartido, estudio un autor, en realidad a nosotros no nos gusta llamar repartidos, ¿verdad? Porque si no, es como que si bien seguimos siendo estudiantes, pero no somos estudiantes, somos profesionales. Entonces, trabajamos con libros, con autores, hacemos selección de bibliografía. Todos esos asuntos, como bien lo decía Elizabeth hoy, están dentro de nuestro métier de aquí en más. Ya no es la bibliografía que nos dio el profesor en nuestro ejercicio de grado, sino que tenemos que ser capaces de seleccionar bibliografía, parafrasear autores, tomar esa teoría y a la vez ir pensando qué hacemos en nuestras aulas. En la instancia de concurso debe ocurrir eso. Es una cuestión fundamental que mientras escribimos, sea Durkheim o Freire, o de quien estemos hablando, desde ese marco teórico, desde ese autor, podamos extrapolarlo a qué nos pasa en el aula. ¿Por qué? Porque la instancia del concurso tiene carácter reflexivo. Y debe existir en esa escritura una reflexión propia, una autoría propia de la relación que estoy haciendo entre ese autor o esos autores que estoy trabajando y lo que me ocurre a mí en el aula. No es simplemente ir a escribir lo que dicen los autores, sino de qué manera lo interrelaciono con mi hacer cotidiano, sobre todo, y les diría con relevancia, en la parte de didáctica, ¿verdad? Tengo que lograr en la escritura esa articulación entre el marco teórico y mi escritura y mi reflexión sobre esa temática. Como no podemos abordar todas las temáticas, ¿verdad? Seleccionamos algunas que nos parecían importantes, ¿sí? Para ustedes, tal vez no, ustedes después cuando pasen raya esta instancia, digan, bueno, ¿qué tomo de acá? ¿Qué me aportaron estas instancias? En general todo aporta, ¿verdad? Esto es un marco general, no hicimos tampoco distinción entre común e inicial, ¿verdad? Uno, porque nosotros no tenemos formación en inicial, pero el marco general para un concurso, indistintamente de las áreas, tiene que existir ese marco general. Por tanto, esta cuestión de profesionalizarnos, colegas, tiene que ver con eso, con formarnos permanentemente. La formación permanente requiere lectura, lecturas, más lecturas, y además estos intercambios con otros colegas, donde discutimos, planteamos preguntas, ¿sí? Analizamos esos autores desde diferentes experiencias, experiencias lectoras, además, ¿verdad? Y escriturales también. Así que entendemos que también aporta este desarrollo profesional, que además es una de las líneas de la Fundación y también de dinámica, como les expresamos al inicio. Rubén, ¿sí? Sigo, estoy acá atendiendo compañeros que se van sumando. Bien. Perfecto. En relación a lo que traía Rosario, bueno, nosotros lo pensamos allí desde esta línea, ¿no? Decimos, bueno, Federico Navarro, que también está en la bibliografía. Federico Navarro es un lingüista argentino, pero trabaja en la Universidad de Chile, y de alguna manera está pensando en esto de la escritura, esa escritura con un enfoque epistémico, ¿no? La escritura para aprender en todas las áreas. Y en relación a lo que decía Rosario, bueno, va a depender también de la propuesta, ¿no? a la que ustedes se enfrenten al momento de la selección, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a escribir? Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con estos, nosotros llamamos los tips de escritura,
para que tenga sentido, ¿no? Algunos elementos allí que hagan a ese cuerpo del texto, que va a atender sin duda a estas funciones, ¿no? Allí aparece muy gráficamente en los dedos de la mano esas 5 funciones que de alguna manera hacen al todo de la escritura, y es un poco lo que se espera de del espacio, ¿no? Del concurso como ese espacio de profesionalización docente, ¿no? Que escribir se aprende escribiendo, sin duda, con intercambios con otras personas, sin duda intercambio con los libros, bueno, meterme en el mundo del libro, cómo escribe fulano, cómo escribe el otro, cómo hace para escribir de tal manera. Eso también va a tener que ver con, de alguna manera, el género que se pida, ¿verdad? El destinatario, bueno, de alguna manera allí aparece, ¿no? Esta idea de lo retórico, ¿no? De ida y vuelta, en ese juego con el texto que yo voy elaborando, una función que va a ser habilitante, ¿no? Dependiendo de las situaciones, bueno, esto me va a habilitar a determinada manera, determinada cuestión, ¿no? Una mirada epistémica, por lo tanto también tengo que ver, bueno, desde qué área ¿no? Estoy diciendo lo que estoy diciendo, centrarme en el título del texto, bueno, esto es la propuesta, esa propuesta que de alguna manera también cuando uno lee toda esa cantidad de temáticas, ¿no? Del concurso, bueno, hay mucho, son muy grandes, hay que seleccionar por dónde entro, el concursante va a tener que tomar decisiones, ¿verdad? El escritor va a tener que tomar decisiones. ¿Qué escribo allí? ¿Qué ideas voy a tener? ¿No? Y ahí aparece esta idea de planificar la escritura. Bueno, tomarme un tiempo para planificar esa escritura. O sea, ¿qué quiero decir en este texto? ¿Qué es lo que yo quiero escribir? ¿Qué es lo que no me va a faltar? ¿Qué es lo que no me debe faltar? ¿Qué ideas tengo que ir construyendo a partir de acá? Y sin duda que aparecen estos elementos que de alguna manera hacen como a la, digamos, a la silueta, de alguna manera, de ese texto, ¿no? Es una introducción, va a tener un desarrollo, va a tener una conclusión, ¿no? Que la conclusión puede ir jugando, y bueno, no espero para el final, para hacer la conclusión y terminar, que a veces en el tiempo, ¿no? Que no me da el tiempo para escribir, es lo que menos hago es una especie de reflexión sobre lo que estoy escribiendo, y pierde como el sentido, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Y ahí aparece como esta mirada expresiva, ¿no? De la escritura. Bueno, ¿qué expreso a partir de esos marcos teóricos en los cuales estoy trabajando, en los cuales estoy pensando, por los cuales transito, ¿verdad? Con ese marco teórico de referencia que voy formando, que lo hice en mi experiencia en mi formación docente inicial, con otras personas, intercambios con otros, y sin duda que aparece esta idea más crítica, ¿no? O sea, la criticidad, bueno, ¿cómo hago yo una crítica constructiva, una crítica que de alguna manera interpela a determinados autores? Bueno, lo hago con esta convicción, ¿no? O sea, de intercambiar, no estoy de acuerdo, voy por esta línea. Bueno, eso me lo va a dar también las formas en que yo vaya leyendo, esos, de alguna manera, esas marcas, ¿no? De lectura que yo vaya haciendo, esa lectura crítica, para que no se transforme en ir y hacer una especie de escritura sin rumbo, sin sentido, ¿no? Por eso decíamos, bueno, la escritura con sentido. Yo escribo lo que de alguna manera pienso, y que también va a estar vinculado con la práctica, ¿no? Rosario decía hoy, esa relación teoría-práctica, que de alguna manera también va a estar en juego allí, ¿no? Que no se va... Bien, Rubén. Sí, perdón. Iba a hacer un apunte antes que siguieras para no perderme en esto. Pensando un poco en que cuando nosotros plasmamos lo que leemos los autores con los cuales acordamos, debemos ser cuidadosos en que no se transforme en una escritura de opinión, ¿verdad? Es decir, yo opino tal cosa, tal otra, sino que además debemos fundamentar lo que estamos diciendo desde un marco teórico, desde los autores con los cuales estoy alineado, ¿verdad? Y es muy importante que si nosotros parafraseamos un autor y luego decimos, bueno, acordamos o estamos de acuerdo o en relación con lo que dice este autor,
es muy importante que siempre esa opinión crítica puede ser, sin duda, durante todo el trayecto de la escritura, yo puedo hacer un análisis crítico y opinar críticamente, pero siempre tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que decía Rubén de la introducción, es muy importante que ustedes allí, en función del tema que toque, ¿verdad? Para la escritura, en esa introducción tiene que estar brevemente qué es lo que yo voy a desarrollar después. Pero además tiene que estar conceptualmente escrito. Allí deben aparecer los conceptos fundantes de esa temática, que a medida que desarrollemos, vamos a ir diciendo en cada uno de los temas que elegimos, cuáles son esos conceptos fundantes. En esa introducción es como la presentación de lo que yo voy a hacer. Entonces tiene que ser claro, concreto, ¿sí? En el cuerpo es donde yo desarrollo esa línea conceptual, donde parafraseo los autores y además voy haciendo un análisis crítico, reflexivo de lo que dicen esos autores, pero además es importante que no nos dispersemos. Creo que evitar la dispersión cuando concursamos es lo más importante. Para eso, y eso es a título personal, hacer un esquemita antes de iniciar la escritura. Un mapa conceptual breve o una lluvia de ideas, o un mapa, lo que llamábamos antes, un mapa semántico, que organice mis ideas. Hago un pequeño mapita en otra hoja, cuidado no la entreguen con la escritura, porque eso es identificatorio, que sea un esquemita, una lluvia de ideas para ustedes. Bueno, voy a empezar por esto, los conceptos que voy a centrarme son estos, estos y estos, en ese desarrollo que ustedes van a hacer, analizando además críticamente y reflexionando qué me pasa en el aula, qué me pasa en la escuela con esto, para luego arribar a la conclusión. La conclusión no es meramente una opinión, ¿verdad? Sino concluyo sobre todo lo que escribí, 2 o 3 puntos medulares, de manera que el tribunal cuando lea, recuerden que estamos escribiendo para un tribunal que es un lector especializado en algunas cosas, en algunas cosas. Entonces, ese tribunal especializado tiene que tener claro en la conclusión cuáles fueron los puntos que yo traté y desarrollé con una reflexión final. Es muy importante que ustedes en lo operativo tengan en cuenta todos estos tips, ¿sí? Porque eso los va a ayudar a organizarse, porque estamos nerviosos, capaz que es el tema que menos pudimos leer, que ocurre, ¿verdad? O que tenemos menos respaldo teórico para ese tema. Bueno, con lo que tenemos, colegas, con lo que yo tengo de ese tema, me sitúo y planifico brevemente, en 5 minutitos, 10, estas son las ideas que voy a desarrollar porque son las que sé. Y no dispersarse, ¿sí? Es muy importante evitar la dispersión y contextualizar lo que yo estudié a mi realidad cotidiana, ¿sí? Debe haber también, colegas, allí vieron que en las bases dice que hay que hacer referencia a las políticas educativas cuando sea necesario. Siempre también es importante enmarcar en la política educativa, ¿sí? Allí a ver por dónde es que lo dice, arriba, en el número 2. Ahí Fundamentación está, y aportes teóricos. fundamentación, ahí está, investigaciones vigentes y referencia, no quiere decir que ustedes tienen que desarrollar, sino que dice referencia a las líneas de política educativa nacional en el caso que corresponda. Hay algunos temas puntualmente que requieren eso, pero hacer mención al inicio de que está enmarcado en, sobre todo, ustedes saben que el Plan de Desarrollo Educativo 2024 ya está en marcha y es lo que encuadra nuestra acción en estos 4 años, ¿verdad? Entonces, hay una política centrada en el estudiante, en el aprendizaje, nos hemos
estamos un poco corridos, por decirlo de alguna manera, de centrarse en el docente y en la enseñanza como lo hemos hecho hasta ahora. Hay que pensar en el estudiante cómo aprende, de qué manera lo hace. Un enfoque sistémico que ponga en diálogo las complejidades, en este caso de ustedes en un aula, o en la institución educativa. Bueno, un abordaje sistémico, y además tiene como eje fundamental ese plan de desarrollo la inclusión en todos sus, con todos sus, la educación inclusiva, ¿verdad? Que son líneas de política transversal. Es importante que ustedes hagan referencia también, enmarquen en estas líneas, que ustedes además las encuentran en las páginas oficiales, qué línea de trabajo se puede enmarcar todo esto. Bien, entonces, la fundamentación con el aporte teórico, investigaciones, las líneas, la relación teoría-práctica que estábamos mencionando, justificando, dice, la pertinencia del planteo considerando su aplicación en el aula. Disculpen que sea como insistente en esto, pero es muy importante que ustedes lo lleven al aula. Es decir, ¿qué me llevo de este concurso? ¿Para qué qué cuestiones en el aula puedo trabajar sobre esta temática? ¿Sí? Bueno, la bibliografía seleccionada, explicitación y adecuación sin duda. Esto de la organización del tema que recién mencionábamos, hay que ser precisos conceptualmente. Si yo voy a definir lo que es inclusión, voy a definir lo que es interseccionalidad, que es lo que vamos a trabajar el miércoles, que hay toda una teoría sobre la interseccionalidad, que viene además de una autora que tiene que ver con los feminismos, y la escritura académica, como muy bien Rubén venía mencionándolo. Sean cuidadosos con la escritura, colegas, muy cuidadosos. No solo en lo conceptual, sino revisen las expresiones que ponen, que haya coherencia, ojo con las faltas de ortografía, que a veces se nos pueden escapar. Dejen un tiempo al final para chequear, para revisar cada punto. Chequeo primero ortografía, chequeo, a ver, ¿dónde puse los conceptos que quería? Dense el tiempo del chequeo. Por eso hay que racionalizar muy bien los tiempos en el concurso. ¿Sí? Los tiempos verbales, recuerden también que a veces uno en la escritura, dense el tiempo del chequeo que salva muchas cosas. Y eso se los decimos como viejos integrantes de tribunales de concurso, que a veces hay cosas muy bien escritas, pero hay alguna faltita de ortografía, ¿sí? O está un poco enredado el planteo. Sean claros, precisos y concretos. En pocas palabras se pueden decir muchas cosas. Bueno, muy bien, era eso los tips que quería darles. Bien, en relación perdón, Rubén, disculpa, aprovecho a despedirme, tengo que ir a abrir la librería en 10 minutos. Le contaba a Rubén que hay casos COVID en el equipo y estamos con poca gente, así que me vuelvo a unir un ratito el miércoles. Perfecto. Agregaría todo lo que dijiste que fue impecable, practiquen, o sea, realmente poner la práctica, ¿no? En práctica desde ya, falta muy poquito para el concurso, porque es así. Hay que practicar, y eso de la checklist final que dijiste también siempre es importante, darse ese tiempo, dejarse ese tiempo. Un abrazo a todos, gracias. Abrazo para ti. Estoy en breve. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Cuídate. Gracias. Sí. Bien, en relación a esto, bueno, pensar también en esa mirada, ¿no?, que decía Rosario recién, que no es menos importante, ¿no?, de cómo escribo, de los tiempos verbales, de las faltas de ortografía, y créanme que en algunos momentos hay escritos que tienen hasta 5, 6, 7 faltas de ortografía, que bueno, quizás tenga que ver con el apuro, quizás tenga que ver, bueno,
el nerviosismo de esa instancia, también en la forma que uno escribe, ¿no? Bueno, dar terminaciones a las escrituras. Por momentos aparecen frases inconclusas, frases que no tienen sentido, y eso en realidad pierde la claridad, ¿no? Y la complejidad del texto, ¿no? Ahí tenemos que pasar de una escritura de aquello que Wasserman habla de una idea de decir el conocimiento a transformar el conocimiento, o sea, a través de la escritura, y acá lo vinculo con esta primera parte, ¿no? O sea, el escrito tiene que ser una instancia creativa, es personal, es original, ¿no? Y hay un análisis reflexivo, ¿no? ¿Qué le pasó? Hay un micrófono abierto por ahí que... No escucho. Bien, ya la compañera lo silenció, Rubén. Bien. Entonces, en esto me parece que es interesante, y aclarar también esta idea que a veces uno dice, bueno, cuestiones que no marquen de alguna manera el texto, ¿tá? Quedó mudo. Buen día. Hola, Hola, María Elena. Nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Bueno, seguimos. Bien. Decía esto bueno, la no identificación, ¿no? Que la no identificación no implica, chiquilines, escribir, colegas, no implica escribir todo apretado en el texto, ¿no? O sea, para no dejar espacio. El texto lo voy desarrollando en forma, digamos, normal. Lo que no tiene que aparecer son esas marcas, ¿no? Colores, algo que identifique con claridad, escribir en una parte de la hoja y no en la otra. Eso es identificar el texto, ¿no? Marcar, no sé, el tiempo, no sé, el lugar, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que escribir todo apretadito, porque en realidad no tiene sentido, ¿no? O sea, bueno, el punto de aparte tiene que aparecer, los tiempos, ¿no? Esos marcadores del discurso tienen que aparecer para esta idea de la introducción, del desarrollo, de la conclusión, tienen que aparecer como marcadores del discurso, y no esa cuestión de escribo todo apretado para que no se den cuenta que, bueno, eso no es, digamos, de alguna manera marcar el texto, ¿no? Entonces, también tener cuidado con esas cuestiones que de alguna manera también hacen a la estructura del texto y a la complejidad de ese texto que yo estoy desarrollando. ¿Bien? Hay otro elemento que a veces se duda, y es con respecto a numerar las hojas, ¿sí? Bien. El tema de numerar las hojas no es identificatorio. Ustedes pueden poner un 1 en la hoja 1, un 2 en la... ¿sí? Lo que no pueden, por ejemplo, es hacer un circulito, ¿sí? Pero el número no es identificatorio, solamente el número. ¿Se entiende, colegas? Porque después si escriben muchas hojas, se le vuelve al tribunal complejo seguir, ocurre también mucho en los exámenes de formación docente, seguir el hilo de lo que el escritor quiere decir si las hojas se mezclan. Entonces, sí el número, pero no con rayita, no con punto, no con circulito. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Bien. Son todas marcas que de alguna manera, bueno, el tribunal entiende que pueden ser marcas, ¿no? Puede estar marcado sí. o identificado el texto. Sí. Acá hay una compañera que pregunta si se debe escribir en bloque o se puede usar punto y aparte, ¿sí? El punto y aparte forma parte de la escritura, son marcas, ¿sí? No, es lo que decía Rubén recién, Daniela, no es necesario escribir en bloque. Si yo termino una idea y quiero empezar con otra, va punto y aparte, es correcto, ¿sí? Sí. Todo lo que implique ese marcado del texto no iría, ¿no? O sea, que subrayar, marcar con colores, todo eso que identifique a mi texto, no, ¿tá? Pero lo demás va de alguna manera en relación a esa complejidad de la escritura, que acá retoma algunas cuestiones que fuimos diciendo también, ¿no?
Dame un minuto, Rubén, así vamos contestando estas que tienen que ver con esto. Bien. ¿Podemos poner primeramente, en segundo lugar y por último? Pregunta esta colega. Y la otra pregunta es, ¿se puede, Gustavo nos está preguntando, ¿se puede escribir en ambas fases de la hoja o solo en una faz? ¿Sí? No sé si querés contestar, Rubén, vos. Bien. Primero, arranco por la segunda pregunta de Gustavo. En realidad es de los dos lados de la hoja, ¿no? No dejen esos espacios en blanco, porque eso sí es simplificación, ¿no? De hecho, hay algunos textos, en el último concurso de directores aparece, ¿no? Anulación de escritos por dejar ese espacio vacío, ¿no? Escribo como lo hago siempre, ¿no? No dejo marcas en el texto, ninguna marca. Y en relación a la primera pregunta, son marcadores del discurso, ¿no? O sea, que eso primeramente, son marcadores del discurso que de alguna manera me van dando esta idea de cómo se va desarrollando ese complejo proceso de reflexión que voy haciendo en el texto, ¿no? Es decir, bueno, cuando el que lea entiende, bueno, esto es la introducción, esto es el desarrollo, acá aparece, ¿no?, lo que decía Rosario hoy, el desarrollo creo que es lo rico, lo medular de ese texto, porque ahí aparece como un juego que dicen los autores que yo trabajo, los que yo cito, con los que yo adhiero, ¿no?, o los que yo no adhiero, pero también lo hago como una especie de interpelación en relación a la lectura, que yo fui haciendo, y después, bueno, el finalizar ese texto, que en algunos momentos también puede ser algunas acciones en relación a lo que yo fui planteando, que va a tener cuestiones distintas en lo que es el concurso, ¿no?, en ciencia de la educación y en didáctica, ¿no?, que son dos enfoques distintos. Uno tiene que ver con cuestiones más didácticas en relación más al aula, y el otro tiene que ver con más, de alguna manera, cimientos teóricos vinculados a mi teoría, a lo que yo fui construyendo como teoría, ¿no? También conversábamos con Rosario cuando preparábamos esto, bueno, que tampoco se torne como una idea de todo. También hemos presenciado en esto de las correcciones de los concursos, que personas que tienen quizás un trayecto más, de más tiempo en las instituciones educativas, en las escuelas, escriben sobre lo que le acontece en la práctica, pero sin cimientos teóricos. Y eso tampoco es válido, ¿no? O sea, que no se me torne como algo que yo fui haciendo, lo que hago en la práctica totalmente, pero bueno, ¿quién sostiene esto? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué paradigma estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y tampoco lo otro es, bueno, solo un bagaje teórico, que aquello queda como una, y después también vemos que eso tiene que ver con otras cuestiones también. Bueno, todos igualitos, parecen como marcados los textos igualitos, todos los mismos términos, las mismas miradas, ¿no? Eso también hace a la no complejidad del texto, ¿no? Entonces, bien, hay varias preguntas más, Rubén. Adelante. Otra, el tema de la sangría. Bueno, la sangría es otro marcador de la escritura, porque se deje sangría no se está identificando, ¿sí? Esa es una de las preguntas. Otra es, la consulta es si se va a hacer mención a la Ley de Educación 18.437, si se escribe así o literalmente. La ley tiene el número, colegas, así que se escribe exactamente como es. Y hay otra pregunta que dice, hay que especificar en la introducción, el desarrollo y la conclusión dichas palabras. A ver, no necesariamente tiene que aparecer. En un artículo académico, por ejemplo, aparece, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. No es identificatorio que tú lo pongas. Si tú pones a modo de introducción, diré que voy a tratar tales y cuales conceptos, voy a desarrollar tales y cuales autores, ¿verdad? Y si pones, bueno, en general uno no pone voy a desarrollar, o a veces sí, ¿sí? Y la conclusión aparece siempre, a modo de conclusión ponemos todos. Lo que pasa es que hay un cuco tremendo con ¿saben qué creo que a todos nos ocurrió? Hay un cuco tremendo con qué es lo identificatorio y qué no, ¿verdad? Y nunca se es demasiado claro qué es lo que realmente identifica. No podemos quitar marcadores del discurso
o marcadores de la escritura porque sean identificatorios, porque eso es estándar. Eso es la forma de escribir. ¿Sí? ¿Soy clara en esto? Bien, con respecto a los tiempos verbales que preguntan acá, el tiempo verbal en general se plantea en presente, ¿verdad? Salvo que hagan referencia a asuntos que han ocurrido en el pasado, ¿sí? Igual que escribir en primera o en tercera persona. En general escribimos en tercera persona. Ahora, si es una reflexión crítica propia, es de autoría. Por tanto, es en primera persona, ¿verdad? Pienso que, o coincido con este autor en tal cosa, ¿se entiende? Ahí es derecho de autoría. Yo estoy escribiendo y acordando con tal cosa. Lo demás es en tercera persona. ¿Somos claros, colegas? Digan por el chat, por favor, porque no sabemos si estamos respondiendo a sus preguntas. Bueno, perfecto, Gustavo. Bien, avancemos entonces. Bien, entonces, vieron que ahí en esto que fuimos trabajando, que lo vinculamos específicamente con el texto que ustedes van a trabajar, con ese discurso escrito, ¿no? Creo que ahí aparece, ¿no?, esta idea de la escritura que materializa esos complejos procesos de reflexión, ¿verdad? Esas lecturas que yo fui haciendo, esas cuestiones conceptuales que fui guardando, que fui mirando, que fui viendo, ¿no?, a través de varias lecturas, a veces de estar con otros también, ¿no?, de reflexión conjunta. La planificación previa, que eso me parece que es bien interesante cuando yo escribo, o sea, me tomo un tiempo, 5 o 10 minutos, para planificar ese texto, ¿no?, ese discurso que yo voy a elaborar. La organización en la estructura, ¿no?, un poco lo que manifestábamos en el discurso, bien, los lazos cohesivos, los temáticos entre partes del texto, ¿vieron? Ahí aparece esto que decíamos recién, esos marcadores del discurso, esos elementos que le va a dar progresión a ese texto, y no me quedo solamente en una parte del texto, sino que voy avanzando, voy complejizando ese texto. Y aparece ahí la construcción de la autoría y de la autoridad, ¿no? O sea, ahí aparece qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo instalo en mi discurso, bueno, en relación a quién, determinada autoridad. Y ahí hago el parafraseo. También decíamos, bueno, es impensable, vieron que en las bases aparece no se permite tener ni libros, ni textos impresos, ¿no? En este concurso no se permite. Entonces, es impensable que yo me acuerde de memoria lo que dicen los autores. Entonces ahí apelo al parafraseo, ¿no? Tengo claro quién lo dijo, desde qué lugar lo dijo, y ahí el parafraseo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, ahí esta idea de autoría y de autoridad en relación a qué, ¿no? Bien, hay otra pregunta, Rubén, Sí, bien. que dice, si voy a mencionar una serie de factores o aspectos en cierto tema, dice la compañera, puedo poner, por ejemplo, 2 puntos y perfectamente se puede hacer eso. Lo que no puedo poner es 1 y un redondelito, 2, eso, ¿se entiende? El ejemplo y describir cuáles son esos factores es correcto. Recuerden que en toda escritura hay un nivel descriptivo, hay un nivel explicativo, ¿sí? Y hay un nivel de fundamentación crítica. Puedo estar describiendo, y es correcto, coma, los factores son coma, este y este. Si yo me voy al nivel explicativo y quiero decir explicar cada uno de esos factores, también, ¿sí? Y finalmente quiero hacer una reflexión sobre cómo inciden, por ejemplo, estos factores en el aprendizaje, por darles un ejemplo. Ahí estoy trabajando sobre los 3 niveles y cada uno tiene sus características particulares para la escritura. En la descripción vieron que en general usamos muchas comas porque, o ponemos muchos atributos, ¿sí? En la explicación ponemos otros conectores. Bueno, no tengan temor ahí cuando tenemos que concretar la cuestión, ¿sí?
Recuerden no poner A, B, C, el redondelito, un asterisco, no pongan asteriscos, ¿sí? Pongan corrido, por decirlo de alguna manera, coma el factor. No sé si fui clara para la colega que lo estaba preguntando. Bien. Bien. Recuerden que hay esa cohesión del texto, ¿verdad? Que tiene que ver con ese hilo conductor de alguna manera, ¿no? Que quizás a veces en esto de separar, ¿no? Que además de ser identificatorio, pierde como la idea o el sentido de lo que yo vengo diciendo, ¿no? ¿Sí? Es esto de alguna manera, vincularlo con lo que vengo diciendo sin dejar espacios allí marcados de alguna manera, ¿no? Y vieron que ahí aparece esta idea, un poco lo que traía Rosario, de los momentos de la escritura, bueno, la valoración, ¿no? La identidad e ideología de los escritores, también tiene que aparecer, qué es lo que yo pienso, desde qué lugar lo digo, ¿no? Que no se torne como aquello que mencionaba Rosario al principio, como solamente la opinión, ¿no? Esa opinión fundada en relación a qué y a qué marcos teóricos voy a trabajar, ¿no? Y después, y las muestras de trazos de los contextos sociales, históricos y culturales en los que se manifiestan, ¿no? O sea, en relación a determinada cosa. Esa vinculación, ¿no? Con esta idea de que venimos trabajando sobre la profesionalización docente. Entonces, un poco esto que planteaba al principio, ¿no? Las funciones, ¿no? de la escritura, es una función epistémica, esos contenidos disciplinares específicos de lo que el tema está tratando, no hacer una mezcla de conceptos entre todos, porque eso genera que mi texto sea un texto muy superficial, ¿no? Lo que, bueno, específico, qué cuestiones, qué conceptos aparecen acá desde esta área. Bueno, es de pedagogía, muy bien. Si bien las líneas, a veces las áreas pueden, no hay nada que los separe, hay una interdisciplinariedad, bueno, pero específicamente qué es lo que pretende o qué pretende la temática, ¿no? Específica que allí aparece. Una función retórica, internalizar y ejercitar las formas de comunicación propias de cada espacio disciplinar, ¿no? O sea, cómo se escribe en pedagogía, cómo se escribe en sociología, cuáles son los elementos que hacen, ¿no? Diferentes a esas áreas, y ni que hablar en las cuestiones didácticas, ¿no? O sea, bueno, de geografía, de bueno, ciencias sociales, que trabajaremos el jueves, bueno, no sé, lengua, matemáticas, ¿no? Cada uno con su campo disciplinar específico. Bueno, hay una forma de escribir que de alguna manera identifica cada una de las áreas, ¿verdad? Esa función habilitante, que es demostrar, evaluar y acreditar los aprendizajes, y esto no es ajeno, ¿verdad? Esta instancia de concurso, más allá de la profesionalización docente, bueno, yo estoy mostrando para un destinatario válido, en este caso, alguien que va a leer mi texto, lo va a corregir, me va a habilitar con un puntaje, ¿tá? Entonces también tengo que tener en cuenta esta función habilitante que de alguna manera habilita, bueno, que yo vaya formando parte de la comunidad de aprendizaje, que es, bueno, formar parte de las aulas y formar parte de una institución, ¿no? Esa función crítica, ¿no? Que problematiza los conceptos y los hábitos de los diferentes ámbitos y temáticas, y acá aparece esta idea que mencionamos anteriormente, la autoría, mi propia autoría, y la valoración crítica de lo que acontece, y la función expresiva, ¿no? Expresar de forma informada perspectivas, hipótesis, identidades, que eso también me lo va a dar la lectura que yo fui haciendo y el intercambio que yo fui, de alguna manera, haciendo al momento de la escritura o al momento de la lectura. Bien, estamos ahí, no sé si hay alguna pregunta más sobre la parte de escritura, si no haremos un repaso en esto que nos queda de la profesionalización docente. Yo quería, fíjate Rubén, si hay gente en la sala de espera, por favor, que me han mandado unos cuantos, ¿no? Bien, bueno, entonces, quería referirme puntualmente a esto que estaba en el slide anterior, que hace referencia a la problematización de los conceptos, ¿sí? Vamos a trabajar el jueves esto de problematizar en ciencias sociales, que es uno de los ejes que propone, ¿verdad? Entonces, cuando yo problematizo, quiero problematizar conceptualmente, tengo que tener claro para qué, qué es problematizar y qué tenor le voy a dar a esa problematización. No simplemente
problematizar es poner a discusión, ¿verdad? Determinado concepto. O cruzar dos autores, o poner en discusión, yo desde mi lugar, pongo en discusión esos conceptos. Entonces, no meterse tampoco, como dice el dicho, en camisa de 11 varas, ¿sí? Por problematizar y darle profundidad, capaz que ahí se nos pierde el hilo de lo que venimos escribiendo, ¿sí? Sean concretos y precisos. Yo voy a trabajar sobre este concepto, ¿qué hago para problematizarlo? Me hago algunas preguntas en relación a él, ¿verdad? Ese concepto. Y, bueno, los autores, ¿qué dicen sobre esto que yo me pregunto? Por ejemplo, el concepto de inclusión, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto, la inclusión en las aulas, ¿de qué manera se da? ¿Cómo se da? ¿Qué dicen los autores? ¿Mi aula es inclusiva? Yo le doy esa impronta de la inclusión, porque vieron que la inclusión es un concepto bien potente. Entonces, la problematización tiene que ser cuando yo ya sé por dónde quiero problematizar y tengo el autor que va a avalar lo que yo me estoy preguntando, ¿sí? No puedo problematizar y dejar abierto todo, porque al final se entiende lo que digo, ¿no? Entonces, cautelosos con la problematización conceptual, y en general los autores problematizan los conceptos, ¿verdad? Y cruzan eso que nos da mucho trabajo siempre, seas estudiante, seas profesional, el tema del cruce de autores, ¿sí? Entonces, una recomendación: no nos metemos en camisas de 11 varas, ¿sí? Si no estamos seguros, no cruzamos los dichos de los autores, ¿sí? Bueno, esa la recomendación como de abuelita, digamos. Bien. Sí, sin duda que eso genera también, ¿no? A veces, y máximo cuando no tengo allí el texto para fijarme, ¿no? O para problematizar, o cuando tengo dudas, ¿no? Máximo en estas instancias. Esta idea de la función expresiva, vieron que allí aparece, ¿no? Esto de la expresión propia, ¿no? Las características propias, sería como la criticidad, ¿verdad? Bueno, en relación a qué, bueno, a las perspectivas que vengo trabajando, a las investigaciones, lo que haya, a las hipótesis sobre esta temática, ¿no? Específicas sobre, no sé, evaluación, problematización, bueno, la función del rol docente, que también va a generar en las propias identidades en quien escribe, en realidad, ¿no? Voy marcando de alguna manera cómo yo voy jugando con eso y voy generando mi propia perspectiva, ¿no? Para que no se torne como una copia y solamente lo que dicen los autores. Bueno, yo en relación a esto pienso determinada cosa en esa relación textual, ¿verdad? Que yo vengo trabajando, que también va a depender del género discursivo, ¿tá? Que yo vaya a trabajar. No es lo mismo un género para una revista académica, ¿no? Para un escrito académico que, no sé, un ensayo. Cada uno tiene como su particularidad y su característica, y ahí, bueno, ¿dónde voy a agregar las ideas, lo que se piensa, lo que se construyó, ¿verdad? Cada uno tiene sus marcas características. Es un poco lo que preguntaba ahí Luisa. Sí, Luis acá, está. Luis está preguntando lo de las identidades. Bien. Bueno, no sé cómo vamos. ¿Están bien? ¿Están aburridos? Bien, estamos a ver en qué horario, para respetar un poco lo que planificamos. 10 y 12 tengo yo acá. ¿Cómo, perdón? 10 y 12 minutos. Y 12, sí. Bueno, hacemos un redondeo, si te parece, Rubén, y nos tomamos los 10 minutitos que prometimos para, bueno, tomarnos el matecito, prepararnos, ir al baño, en fin. Vamos a hacer un redondeo de esto y vamos a pasar al tema de sociología. ¿Bien? Bien, en este ratito, esto igual va a quedar allí un poco lo que fuimos trabajando en realidad, ¿no? Al principio que hablamos de la profesionalización docente, que en realidad es no verlo solamente como un espacio para llegar a un puesto de trabajo, ¿no? Sino que tiene que ver con esta idea
bueno, que allí aparece como estas tres dimensiones, de acuerdo a la literatura vigente, ¿no? Una formación, ¿verdad?, inicial, continua, de posgrado, un poco que lo traía Rosario en el desarrollo de la política educativa para el quinquenio 2020-2024, bueno, esta idea de la carrera docente, la cual abarca las reglas de juego, ¿no?, y aparecen los estatutos docentes, ¿no?, eso enmarcado dentro de una política, ¿no?, de profesionalización docente, y después esas condiciones de trabajo, ¿no?, la tan, bueno, compleja idea de la evaluación, del desempeño profesional, bueno, todo eso discutido que, bueno, todo eso hace a la profesionalización docente. Nosotros hoy estamos en una partecita queriendo aportar en esta idea de, bueno, generar espacios, ¿no?, de construcción en esa formación, ¿no?, que culminó en la formación docente inicial, cuando en nuestro trayecto por los institutos de formación docente, bueno, pues continúa, ¿no?, y esto es un poco una partecita, una pata, ¿verdad?, de esa dinámica continua de generar junto a otros, ¿no?, aparecen los posgrados, aparecen. Que no es solamente la capacitación también, ¿no?, término muy discutido, y ahí me pareció interesante traer una idea de una maestra que, argentina, que dice, bueno, en esta idea, ¿no?, de la capacitación constante, ¿no?, que recibimos cursos, recibimos y ella dice ahí, nunca antes tuve tantos recursos, nunca hice tantos cursos de capacitación, y sin embargo nunca tuve tantas dificultades como las que tengo ahora para enseñar. Y en realidad es en ese bagaje, ¿no?, en esa explosión de cursos y cosas, bueno, eso en realidad tiene que, de alguna manera, aterrizarse de forma reflexiva, ¿no?, en un poco las experiencias de trabajo, ¿no?, personal, y por eso ahí aparece esta idea de la vinculación con la práctica, ¿no?, esa que sea algo más, de alguna manera reflexivo, ¿no?, que vaya en esta línea, un poco lo que decíamos en el título, para la transformación, ¿verdad?, de nuestras propuestas, de nuestras identidades, de nuestras formas de pensar en las aulas, ¿no?, que eso sin duda va a redundar en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no?, y no como algo impuesto, ¿no?, y ahí aparece Bourdieu, no algo como impuesto, sino que, bueno, que sea de mera criticidad, y que vaya en esta línea, ¿no?, de transformar de alguna manera esos espacios y no hacer siempre lo mismo, ¿no?, o sea, que genere espacios de cambio, transformación, de ganas de hacer cosas distintas, en relación a las características y a la forma que uno se instala en las instituciones, con sus dinámicas, sus características y sus formas, ¿verdad? Ahí aparece, bueno, esta idea de la construcción del oficio, ¿no? Ahí Darley Hammond aparece con esta idea de, bueno, de pensar en las exigencias y desafíos de la sociedad del siglo XXI, y en relación a estos espacios, ¿no?, que lo que decía recién, a las características de las propias instituciones, generando transformación, más allá de la sola o la mera capacitación, ¿no? Y acá un libro Bien. que... ¿Estás ahí? Déjame terminar esto y ya... No, sí, te iba a decir eso. termino con esto y ya hacemos el corte. Eso es un libro de Jordi Mussons, es un maestro español, que se llama Reinventar la Escuela, es del 2021, y él dice allí que la calidad del profesorado es clave para hacer posible las transformaciones educativas, ¿no?, de prestigio, ¿no?, o sea, que haya realmente un cambio de transformación en las instituciones, y para eso hacen falta docentes con compromiso, constancia, resiliencia, creatividad, empatía y capacidades para motivar y emocionar a sus estudiantes. Entonces, todo eso lo hago bueno, leyendo, estudiando, intercambiando, ¿no?, buscando formas, creando mi propia forma de pensar, de alguna manera también en esa transformación que se pretende, ¿no? Después al Bien, final sí, les dejo la no, bibliografía. con respecto a esto que dice Rubén, quería que pensemos todos juntos qué les va a dejar como aprendizaje este concurso, ¿sí? Creo que es muy importante que pensemos ¿para qué les va a servir a ustedes? Para revisar lecturas, posiblemente que ya habían hecho,
para conocer nuevos autores, esto que acá estaba diciendo Rubén, ampliar la bibliografía que manejo, conocer nuevas investigaciones y poder relacionar con lo que hago, poder llevarlo a mi práctica, pero sobre todo construir con otros, con el colectivo de la escuela que estoy o la que el destino me lleve, hacer un aporte a esa comunidad académica, es decir, cuando hacemos una sala con los compañeros, no es solamente para hablar sobre los problemas que tenemos con las familias o con los niños o con los aprendizajes, sino que tenemos que construir nosotros nuestro oficio, ¿sí? Tenemos que formarnos, esto que dice Ferri, también con los colegas, pero hablando académicamente. Bueno, lo que vamos a aprender en este concurso, las lecturas que vamos a hacer, no dejarlas y quedar en esta instancia, sino compartirlas, ahora este año que comienza, ponerlas en análisis, en discusión, en reflexión, que capitalicen lo que están estudiando para este concurso. Es un poco esa la idea. Compartan con otros. Leí tal libro y me pareció interesante esto, vamos a discutir sobre esto. Si hablamos de aprendizajes, bueno, busquemos bibliografía que refiera a esto. Pozo, bueno, que es el padre, ¿no? Digamos, de las conceptualizaciones sobre aprendizajes en tiempos complejos, tiene un libro que se llama En tiempos revueltos, ¿sí? Bueno, entonces aprovechemos esta instancia para ver para compartir con otros y hacer un aporte académico a mi propia comunidad, que son mis colegas, ¿verdad? De mi escuela, de mi entorno cercano académico, ¿sí? Bien, entonces, un poquito pasada de cuarto, hacemos el cortecito, si les parece, hasta 10:30 y nos reencontramos, así se estiran un poquito, muevan las neuronas de tanta cosa que fuimos diciendo por acá, y 10:30 nos encontramos y trabajamos sobre el tema de sociología. ¿Les parece? Sí, bien, muy bien. Descansamos un ratito. Suspendí un poquito la grabación, Rubén, así, ¿te parece? Da tiempo de guardarla y